Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Como lo pudieron ver en pantalla, hoy queremos o vamos a compartir acerca de un personaje en el Antiguo Testamento que se llama Jonás. Este hombre, un profeta de Dios, que creo que muchos conocemos la historia y creo que es el primer relato que uno escucha desde que está pequeñito. Es como lo que primero le enseñan acerca de la palabra de Dios. Y estudiando este tema durante varios días he encontrado muchas cosas atípicas que no son comunes cuando tú lees un relato del Antiguo Testamento. El profeta Jonás es el único de todos los profetas que sale huyendo, que es rebelde a lo que Dios quiere hacer con él. El profeta Jonás es un hombre que, siendo alentado o alertado por Dios para cumplir una tarea, no quiere hacerla, hasta que Dios hace su tarea y le tenía preparado un gran pez a causa de su rebeldía, y este hombre se encuentra en el barco a unos marineros paganos que resultan ser más sensibles a la voz de Dios que él. Y aparte de todo, cuando pasa 3 días y 3 noches allí, sale una segunda oportunidad, le da a Dios de predicar. Un rey pagano, un rey sanguinario, resulta ser más sensible también a la voz de Dios. Entonces fíjate que son cosas que uno en la palabra de Dios no está acostumbrado a leer, pero me fascina este libro por eso precisamente, porque no es el final que siempre queremos escuchar. El relato siempre está lleno de sorpresas y de cosas que son completamente distintas a todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios. Así que es fascinante, siempre lo será estudiar esta historia de Jonás. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en el año 790 antes de Cristo. Este hombre era hijo de Abitai, dice la palabra de Dios, y para que tú puedas entender el mensaje del profeta Jonás, es necesario que comprendas todo lo que está ocurriendo o lo que estaba ocurriendo en aquella época. Jonás ya había profetizado antes, ya había sido usado por Dios. ¿A quién le profetizó? Al rey Jeroboam II. Recuerda que el reino, o mejor, Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Jonás es un profeta que en el año 790 aproximadamente va a hablarle de parte de Dios a Jeroboam II. Él era rey del reino del norte, valga la redundancia. Este Jeroboam II, por boca de Dios, por boca de Jonás, se le informa que su reino iba a ser altamente prosperado, que iba a surgir, que iba a salir adelante, que Dios los iba a respaldar y que Dios los iba a bendecir abundantemente. Lo que el profeta Jonás le dice por mandato de Dios. Esto se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, este rey Jeroboam gobernó más o menos unos 42 años y todo lo que le dijo Jonás, tú lo encuentras en Segunda de Reyes 24, 23 al 29. Segunda de Reyes 14, 23 al 29. Tú encuentras todo esto que te estoy narrando. Entonces va y le dice esto a Jeroboam II y se cumple al pie de la letra. El reino del norte comenzó a surgir de entre las cenizas. El reino del norte comenzó a ser una nación poderosa, a conquistar mucho y llegó a conquistar casi todo lo que el rey David había conquistado. Pero cuando estaban en la cima, en la cumbre, este rey Jeroboam II empezó a llenar su corazón de soberbia, de altivez, y comenzó a practicar cosas inmorales, empezó a
delegar a su sumo sacerdote, que era Amasías en aquella época, que construyera un becerro de oro, el cual adoraban en Betel. La capital de aquel entonces del reino del norte era Samaria y Betel era su ciudad secundaria, digamos. Y allí en Betel comenzaron a adorar un becerro de oro. Entonces fíjate, este profeta años antes le había profetizado cosas hermosas, pero al pasar el tiempo y al prosperar los días, Jeroboam II llenó de ambición, de rebeldía, de soberbia su corazón. Y empezó la decadencia. Cuando todo esto ocurría, Dios envió a otro profeta que era el profeta Amós. Amós le dice a Jeroboam II: hasta aquí llegó tu reinado. Por todo lo que estás haciendo, el reino del norte va a ser destruido. ¿Y quién iba a ser el encargado de destruirlo? Pues el imperio asirio, cuya capital era Nínive. Eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces, Jonás, cuando se enteró de todo esto, comenzó a odiar profundamente al imperio de Asiria y a su capital, Nínive. Porque en un comienzo había profetizado cosas hermosas, pero ahora ya había cambiado el panorama. En el fondo, el profeta Jonás sabía que Amós estaba profetizando de parte de Dios y que iba a destruir a su nación, a su pueblo, el reino del norte. Entonces, mientras todo eso ocurría, Dios llama nuevamente al profeta Jonás. Y adivinen cuál fue la tarea, que creo que ya todos la sabemos. Ve y predícale a Nínive. Cuando Dios le dice esto a Jonás, él automáticamente dice: qué pena, pero yo por allá no voy. Porque él sabía que esa nación, el imperio asirio, eran los que iban a destruir a futuro al reino del norte. Entonces fíjate, ese era el escenario. Te lo cuento porque si tú lo sabes vas a entender perfectamente el mensaje del libro de Jonás. Había un profeta que no era profeta porque le huía a Dios. Había un sumo sacerdote que no era sumo sacerdote porque estaba adorando a dioses extraños. Y había un rey que se había encendido en su lujuria, sus pasiones desordenadas, y estaba llevando a la quiebra al reino del norte porque oprimía a todos los pobres. Todo eso lo encuentras en el libro de Amós. No había profeta, no había rey y no había sacerdote. Entonces, cuando Dios llama al profeta Jonás, entramos a conocer y a entender todo lo que Dios tenía para este tiempo y su nación Israel. Como ya conoces lo que estaba ocurriendo, ya conoces el escenario, ya te has ambientado un poco, vamos ahora sí a proseguir con el estudio. Así que este estudio se llama Jonás, una señal a esta generación. Jonás, una señal a esta generación. Y vamos con nuestro primer puntico en números romanos, porque sé que aquí hay muchos que les gusta tomar apuntes. Entonces, como primer punto en números romanos coloca un genuino sacerdote. Un genuino sacerdote. Entonces, ¿cómo se llamaba el sacerdote del reino del norte en aquella época? Amasías. Y este Amasías al pueblo le decía: tranquilos, que todo va a estar bien, no se preocupen, aquí no va a pasar nada. Cuando Amós les estaba diciendo que todo iba a ser destruido, Amasías decía: no, tranquilos. Así que no estaba cumpliendo una genuina labor ministerial este hombre Amasías. Vamos ahora sí entonces a leer capítulo 1 del libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice: vino palabra de Jehová a Jonás de Amitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, solemos pensar que aquí le está hablando es a Jonás, o mejor, Dios está relatando algo acerca de un profeta que vivió en otro tiempo. Pero lo interesante de la palabra de Dios es que siempre que tú la lees te ves reflejado, te ves representado en estos personajes, porque Dios en su palabra, que es dinámica, de esta manera nos habla. Y te lo digo porque este primer verso que tú encuentras en el libro de Jonás refleja lo que tú y yo somos.
Fíjate, vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás, diciendo, levántate. Y es la misma historia de nosotros, porque nosotros en algún momento escuchamos o recibimos la palabra ¿de quién? De Dios. Vino palabra, cambia el nombre si quieres, vino palabra de Jehová a Camilo, pongo un ejemplo, alguna vez escuché la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Dios con esa palabra? Hizo, levántate, es decir, vas a nacer de nuevo, vas a ser una nueva criatura, ahora vas a ser distinto, tu nombre, todo lo que eras antes va a cambiar, levántate y ve a ser testigo de lo que yo he hecho en ti. Así que la historia de Jonás muestra lo que nosotros también somos. De igual forma, Dios nos ha llamado a anunciar lo que ha hecho con nuestras vidas. Así que a medida que vamos a ir leyendo esta historia, tú vas a verte también reflejado aquí. Y luego, ¿qué dice? Versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y esta frase es rara escucharla aquí, porque él creyó y conocía a Dios, creyó que podía esconderse de Jehová, porque dice, lejos de la presencia de Jehová. Sacó una disculpa, dijo, yo aquí en esta camisa de 11 varas no me voy a meter. Y salió al lado completamente opuesto de Nínive, a Tarsis. Lo curioso del texto es que dice que él automáticamente encontró un barco que estaba a punto de salir. Y así somos nosotros también. Cuando Dios nos envía, nos encomienda algo, como que siempre tenemos a la mano una excusa para salir corriendo, para huir de lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer siempre es poderoso y grande, y nos estamos perdiendo de ver las cosas grandiosas y extraordinarias que Dios puede hacer con nuestra vida. Y la historia tiene que cambiar, porque si vamos en la dirección opuesta a lo que Dios nos ha encomendado, automáticamente descendemos. Porque aquí dice la palabra de Dios, dice, descendió a Jope. Eso es una ilustración de lo que pasa con todos los que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? Tú sabes cuál es la tarea que Dios tiene para ti. ¿Y cuántas excusas has sacado? No, es que el trabajo, la universidad, las tareas, mi hobby, el fútbol. Siempre tenemos una excusa perfecta a la mano para decir, no, yo no puedo porque tengo muchas cosas que hacer. Y Jonás sufrió amargamente esta experiencia. Y dice que él pagó el pasaje, él invirtió en ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuánto has perdido? ¿Cuánto has invertido y lo has visto en pérdidas? Porque Dios no prospera la rebeldía, Dios no prospera el ir en contra de lo que Él tiene para ti. ¿Cuántos negocios han fracasado? ¿Cuántos matrimonios se han dividido? Porque tú has hecho a un lado lo que Dios quiere hacer contigo. Porque no era la voluntad de Dios. Y aquí comenzamos a ver cómo el Señor habla a nuestros corazones a través de esto. O tal vez tú estás hoy, Dios tiene un camino preparado para ti y tú sabes que debes caminar por ahí y has dicho de muchas maneras y de muchas formas, no me interesa, me voy para el otro lado. Siempre hay una excusa para sacarle el cuerpo a Dios. Y luego Jonás, dice la palabra de Dios que se embarcó allí. Y creo que él estaba cómodo y dijo, al fin voy a huir de la presencia de Jehová. ¿Podemos huir de la presencia de Jehová? ¿De Dios? No. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me escondo debajo de la cama, ahí estás tú. Si me meto debajo de las cobijas, igual. Si hago una cueva o me meto debajo del mar, allá también está ¿quién? Dios.
No hay forma de escaparse de la presencia de Jehová. Pero Jonás pensaba que sí lo podía hacer. Y estando ahí, dice la palabra de Dios, versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, si tú analizas este texto, puedes encontrar varias cosas. Primero, esta no era una tempestad como cualquier otra, no era unas olitas ahí, un viento como que medio movió la nave, no. Era una tempestad que muy seguramente iba a conducir a la muerte a todos los que estaban en este barco. Porque dice que sentían como si la nave se fuera a partir. Ahora, si tú vas en un avión, si tú te montas un vuelo, te vas de vacaciones y sientes unas turbulencias, una cosa que se empieza a mover así el avión fuertemente, ¿tú te asustas? Obvio. Pero te voy a dar un consejo. Cuando eso ocurra, mira a las azafatas. Si las azafatas están tranquilas, con su carrito ahí atendiendo, no hay problema. Pero si esas azafatas hacen cara de pánico, ahí sí asústate, porque va a ocurrir muy seguramente una tragedia. Y esto ocurrió en tiempos de Jonás. Estos marineros eran hombres experimentados, era su trabajo. Y dice la palabra de Dios que ellos tuvieron miedo, es decir, ellos muy seguramente iban a morir en aquel día. Jonás sabía que también iba a morir, por eso toma esa actitud, por eso dice: bueno, yo ya me voy a morir, porque él lo expresa más de 3 veces en el libro, dice: yo quiero morirme. Y por eso es que él se echa a dormir. Porque si él sintiera que había alguna esperanza, hubiera tratado de recuperar la nave o ayudarlos a tirar cosas. No, él se acuesta a dormir. Esto nos habla que Jonás sabía o tenía en su mente que esa noche iba a morir. Increíblemente prefería morir antes que llevar el mensaje que Dios tenía para los ninivitas. Su odio era tan profundo a ese pueblo que prefería la muerte antes que llevar este mensaje. Y a veces el odio nos lleva a hacer cosas como esta. A veces es tan difícil perdonar que preferimos cualquier cosa antes que restaurar una relación. Y tal vez tú llevas años en que no puedes. Dices: no, yo no lo he intentado, pero no puedo. Y prefieres hacer cualquier otra cosa antes que pedir perdón. Déjame decirte que ese perdón está secando tus huesos, lo dice la palabra. Y muchos se enferman al punto de sentir terribles dolores debido a esa falta de perdón. Y él sabía que iba a morir. Pero lo curioso, lo que sucede, nos deja impactados. Porque estos marineros terminan siendo mejores profetas y mejores sacerdotes, que el mismo Amasías. Lee este pensamiento y te lo explico. Dice: con unos marineros paganos, Dios le mostraría a su pueblo la forma correcta de ejercer el sacerdocio. Esto es una bofetada espiritual al pueblo de Israel. Porque mira lo que ocurre, vamos a leerlo. Dice: entonces, cuando ocurre todo esto, viene el capitán y le dice: bueno, despiértate, ¿qué pasa contigo? Mira que nos vamos a morir. Entonces, estos marineros dicen: bueno, esto sobrenatural tiene que ser algo completamente distinto, debe haber algo que ejerce el dominio sobre la naturaleza, porque estamos a punto de morir. Dice la palabra de Dios que ellos echaron suertes y adivinen a quién le cayó.
al pobre Jonás. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos. Y él dice, le dicen, ¿quién eres? Confiésanos. Dice, yo soy hebreo y sirvo al Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Ahí entendieron que lo que estaba ocurriendo era obra de Dios. Y Jonás dice, tranquilos, no hay problema, échenme al mar y todo va a solucionarse. Nuevamente quería morirse. ¿Ustedes creen que tirarse al mar en esas condiciones alguien iba a poder sobrevivir? No. Ya pensó que iba a morir, dijo, bueno, pues tírenme al mar y aquí pues no hay problema, de igual forma ya estaba casi muerto. Efectivamente ellos lo toman y lo echan al mar y la tempestad cesa. Vamos a leerlo, dice, versículo 12 dice, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, y esta parte me impacta, mira, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Cuál era la solución más fácil? Listo, echemos al mar ¿a quién? A Jonás, y ya, problema resuelto. Pero ellos no querían asesinar a este hombre. Por eso trabajaron por preservar la vida de Jonás. Porque mira lo que dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjate, Jonás quería haber destruido a Nínive, pero estos hombres eran más sensibles a la vida de uno solo. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Ofrecer qué? Sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para preservar la vida del pueblo. Y cuando dice que ellos ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron voto, estaban cumpliendo una función sacerdotal mucho mejor que la que estaba haciendo Amasías, el sumo sacerdote del reino del norte. Dios, con unos paganos, le estaba mostrando a su pueblo de Israel que para ser sacerdote no necesitan una investidura. Para ser sacerdote solo necesitas humillarte ante Dios, preservar la vida y servir de corazón al único que vive y reina. Y así ocurre muchas veces con nosotros también. Nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros nos congregamos en la iglesia Filadelfia JB. Y venimos todos los domingos, los miércoles, los sábados. Y muchos de los que no conocen a Dios a veces viven mejor que lo que nosotros vivimos. A veces son mejores padres, mejores madres. Y Dios nos avergüenza diciendo, miren, ellos que no conocen mi palabra están ejerciendo una mejor función que la que ustedes están haciendo. Por eso nos identificamos mucho con Jonás. Desafortunadamente es así. O en el trabajo. Venimos a la iglesia, nos congregamos, adoramos, alabamos a Dios, pero cuando llegamos al trabajo llegamos media hora, 40 minutos tarde y entramos por la puerta de atrás para que nadie se dé cuenta. Y los paganos, los que no conocen de Dios, son mucho más responsables a veces que nosotros como hijos de Dios. Y Dios estaba avergonzando al pueblo de Israel.
Antes estos hombres clamaban a sus dioses, ahora, de ahí en adelante, iban únicamente a clamar al Dios verdadero. Porque dice, e hicieron votos. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a servir a Dios de ahí en adelante. Así que lo primero que muestra Dios en este libro de Jonás es un mejor sacerdocio, una mejor función sacerdotal. ¿La sacó del pueblo de Israel? No, la sacó del mundo. ¿Qué más encontramos aquí? Punto 2 en Números Romanos. Punto 2. Bueno, quiero leerte antes de este puntico este pensamiento. Dice, un genuino sacerdocio es el que trabaja con diligencia. Fíjate el ejemplo de ellos. Es el que trabaja con diligencia por preservar la vida y busca con respeto y temor la providencia de Dios. Por eso iba a ser destruido el reino del norte. Porque estaban adorando, habían 2 becerros de oro. Uno en Betel, y Betel era, cuando tú querías ir a Jerusalén, tenías que pasar necesariamente por Betel. Así que antes de llegar a Jerusalén, muchos se quedaban en el camino adorando a otros dioses. Y este becerro de oro era el símbolo del erotismo, del placer sexual. Así estaba sumida el reino del norte en aquella época, gracias a que su rey Jeroboam II era igual. Y tal cual es el rey, tales son los que gobiernan. Apréndete esto. Y de igual forma en la iglesia, tal cual es el pastor, son sus ovejas. Hay un pastor que nunca ora, un pastor que se desinteresa, un pastor que no busca la presencia de Dios. De igual forma las ovejas van a comportarse así como el pastor se comporta. Si un pastor es lujurioso, si un pastor es ladrón, pues sus ovejas también lo serán. Que es la estrella que Dios puso para que la gente pudiera seguirlo. El libro de Apocalipsis de esta forma ilustra a los pastores como estrellas en las cuales Dios pone su resplandor. Así que eso era lo que ocurría. Tal cual era el rey, así eran todos o la gran mayoría en el reino del norte. Ahora, segundo en Números Romanos. ¿Cuál era el primero? Un genuino sacerdote. Ahora vamos a encontrar un genuino profeta. Un genuino profeta. ¿Qué pasó? Jonás es echado al mar, pero dice la palabra de Dios que él tenía preparado un gran pez. Dios mismo no sabemos. Tal vez él mismo lo hizo, porque él es el dueño de la vida. O probablemente usó un pez grande, no se dice, la palabra que usa aquí en hebreo no es la que se utiliza para referirse a una ballena. No, era un pez de un tamaño gigantesco. Este pez se tragó al profeta Jonás. Ahora, aquí es cuando muchos escépticos dicen, esto es pura ficción. Absolutamente nadie puede sobrevivir dentro del vientre de un pez. Y empiezan a tildar este libro de Jonás como las historias de Robinson Crusoe, como el náufrago, unas cosas así que no tienen sentido. Pero Dios es suficientemente poderoso para preservar con vida a un hombre dentro de un pez. Jonás es tragado por este pez y la gran mayoría de los teólogos interpretan que estuvo vivo durante estos 3 días y 3 noches. Yo quiero mostrarte otra vía de reflexión que muchos pensadores bíblicos también hacen acerca de este pasaje. Algunos dicen que Jonás, escucha, cuando fue tragado por el pez hizo una oración y murió. Pero a los 3 días, con sus 3 noches, Dios lo levantó de entre los muertos y lo escupió en tierra para que fuera a pregonar el mensaje del evangelio. Ahora, ninguna de estas 2 interpretaciones cambia la esencia de lo que Dios quiere mostrar aquí.
Si tú quieres creer que estuvo vivo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, no hay problema. O si quieres inclinarte por otro pensamiento teológico que tiene su sustento bíblico, el mismo Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo también voy a morir y al tercer día resucitaré. Así que están esas dos vías de reflexión. El punto es que este hombre, Jonás, clama a Dios estando en esa condición. Y vamos a leer lo que él pronunció. Capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Fíjate, puede ser. Yo no te voy a decir ni sí ni no. Puede ser que Jonás murió y Dios lo rescató, porque dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí el ministerio profético de Jonás había resucitado. Él había entendido, con base en esta amarga experiencia, quién lo había llamado. Era el único Dios verdadero. Y ahora sí se estaba convirtiendo como un genuino profeta. Entonces fíjate, ya Dios les había mostrado cómo ejercer un genuino sacerdocio. Ahora a Jonás le estaba dando una segunda oportunidad para que él mostrara la forma de cumplir con lo que Dios le había encomendado. Versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Así que en este segundo punto anota este pensamiento y ya te lo explico. Dice, después de su experiencia en el vientre de un gran pez, Jonás retoma su ministerio y reconoce de dónde proviene la salvación. Así debe actuar un genuino profeta de Dios. Así que las experiencias amargas a veces nos ayudan a recapacitar acerca de nuestro llamado. Y tal vez tú estás pasando momentos difíciles. Y puede ser, no sé, tú lo sabes, que sea a causa de tu rebeldía con Dios, a causa de que no quieres obedecerlo. Los problemas que estás viviendo probablemente sean por eso. No quiero decir que siempre sea así, pero tú conoces tu situación. Y yo sé que Dios le está hablando aquí a muchos hoy. Tal vez esa enfermedad, esa escasez, o en tu área emocional estás muy herido. Tal vez sea porque fuiste desobediente. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Él te está hablando hoy. Hay una segunda oportunidad. Tal vez tú fracasaste en un negocio, tal vez tú fracasaste en tu matrimonio. Pero Dios hoy te dice, sigue, resucita en tu ministerio y yo abriré puertas para que tengas una segunda oportunidad. ¿Ven? A todos nos ha dado una segunda oportunidad. Yo conocí a Dios aquí en esta casa y entendí que Dios me dijo, esta es tu segunda oportunidad. Tengo grandes cosas para ti. Hoy tengo una hermosa familia, una hermosa esposa, precioso hijo. Dios me dio una segunda oportunidad y Él te la da hoy también a ti. Se la dio a Jonás. Se fue vomitado del pez. ¿Y qué pasó? Dios nuevamente le dijo, Jonás, ve
a Nínive y proclama contra ella. Este hombre obediente finalmente llegó a Nínive. Nínive era un lugar que más o menos tenía unos 600,000 habitantes, más o menos 600,000 personas, que en la época era una ciudad enorme, porque al final del libro se dice que habían más o menos 120,000 niños. Súmale adultos, jóvenes, mayores, y ahí suman más o menos 120,000 habitantes. En la época no había ni Transmilenio, ni aviones, ni nada. Entonces caminaban más o menos en un día unos 18 kilómetros. Entonces la extensión de esta ciudad dice que era más o menos 3 días de camino. Era una ciudad de más o menos unos más de 50 kilómetros. Era una ciudad bastante extensa. Jonás se la caminó todita proclamando el mensaje de Dios. ¿Cuál era el mensaje que debía proclamar? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y aún tenía algo en su corazón, porque simplemente con 5 palabras estaba proclamando el mensaje. Nunca les dijo que se arrepintieran, nunca les dijo de quién venía el juicio. Pero ellos entendieron perfectamente. Nínive la fundó un hombre que se llamó Nimrod. Nimrod, tú lo encuentras en el libro del Génesis, viene de Ninus. Así que Nínive era la ciudad o el sitio de Ninus. Ahora, esa palabrita Ninus, ¿sabes tú qué significa? Pez. ¿Sabías tú eso? La raíz de la palabra Nínive significa pez. ¿Por qué se arrepintieron tan rápido estos ninivitas? La conversión masiva más grande del Antiguo Testamento. Muy probablemente se enteraron de lo que le había pasado a Jonás, y que milagrosamente después de 3 días había venido a pregonar el mensaje. ¿Dónde estaba Jonás? Estaba dentro de un pez. ¿Cuál era el mensaje? Si ustedes no se arrepienten, están dentro de un gran pez, están en Nínive y van a morir. Si quieren salir como yo salí de ese gran pez, deben buscar a Dios de todo corazón. Y ahí muchos se arrodillaron ante el gran Dios. Vamos a leerlo, mira, versículo 5 del capítulo 3, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban aguas. Puso a ayunar a todo el mundo, incluyendo a los animales, vacas, bueyes, ovejas, perros, todo el mundo entra en ayuno. Versículo 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué increíble relato. Ahora, ¿quién era este rey? Los asirios se caracterizaban por ser hombres sanguinarios. Eran hombres crueles. Cuando conquistaban, cuando crecía su imperio, conquistaban una ciudad, cogían a todas las mujeres embarazadas, las ponían en fila y les pasaban una espada, vivas. Eran hombres sanguinarios. Lo dice el libro de Nahum, capítulo 1. Nahum es un profeta que tiempo después predicaría en Nínive que sería destruida, no sería perdonada. Este hombre, en circunstancias normales, con la predicación de Jonás, le habría cortado la cabeza
el mismo día en que entró a la ciudad. Pero Dios le estaba mostrando a Jeroboam II, rey del norte, que aún el rey más despiadado podía ser ejemplo para todas las perversiones que ellos estaban cometiendo como pueblo de Dios. Este hombre estaba actuando como un genuino rey. Los marineros actuaban como genuinos profetas, como genuinos sacerdotes. Jonás se había convertido en un genuino profeta. Ahora este hombre estaba actuando como un verdadero rey. Humíllense ante Dios. Humillémonos delante de Él. Ayunemos, busquémoslo de corazón, a ver si se arrepiente del mal que viene sobre nosotros. Y esa oración hizo que toda una nación se doblegara ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lee conmigo este pensamiento. Dice: con el rey pagano, más sanguinario y poderoso, Dios muestra a su pueblo la forma correcta de gobernar a una nación. ¿Cómo? Humillándose delante de Él. Esta es la mejor forma de que tú puedes gobernar. Ahora tú dirás: pero yo no soy un rey, yo no tengo palacio. Bueno, tú gobiernas en tu casa. Humíllate delante de Dios. Busca con tus hijos, con tu esposa, tu familia, su presencia. Muéstrales la forma de gobernar correctamente. No los abandones. No le dediques tiempo tomando cerveza o gastándote el dinero que Dios te ha dado para ellos. Esa no es la forma de gobernar. No pases tiempo en la tele. Cada noche llegas y horas en la tele, hay canalía viendo las mismas cosas de siempre. No. La forma de gobernar correctamente es cuando alguien se despoja de lo que es. Llega a tu casa, despójate de tu carrera. Ya no, en tu casa no eres un ingeniero, un abogado, un médico, no. En tu casa eres un hombre al que tu familia quiere tener a su lado. Y humíllate y busca a Dios y te darás cuenta que Él empieza a bendecir grandemente tu seno familiar. Ahora, gloria a Dios. Ahora, y concluyo con esto: ¿por qué también puso a ayunar a los animales? ¿No te has preguntado eso? ¿De por qué? Escúchame, cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayeron, no solo cayeron ellos. La consecuencia de su pecado produjo una maldición en los animales, en la creación. Entonces, con esto, creo yo, Dios estaba diciendo: no solamente voy a desistir de destruirlos, porque gracias a eso Dios dijo: ahora no los voy a destruir. No solamente con eso voy a desistir de destruirlos, también voy a librarlos de la consecuencia de su pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué crees que Dios salvó a Noé con todos estos animales? Porque quería ilustrar, mostrar que no solamente iba a librar a Noé, lo iba a salvar, sino que también lo iba a liberar de la consecuencia de la caída del hombre, de la muerte. ¿Qué pasó? Este pueblo se arrepintió y adivinen qué actitud tomó Jonás. Estaba furioso. ¿Por qué? Porque estaba quedando en ridículo. Le habían dicho, él había pregonado que Nínive iba a ser destruida y Dios no la destruyó. Se fue furioso. Estaba pensando más en él que en lo que Dios quería hacer. Y se sentó a ver si Dios cambiaba de opinión y destruía a Nínive. Y comenzó a hacer un calor impresionante. Así que Dios dijo: bueno, voy a enseñarle algo a este hombre. Hizo crecer una planta que le dio sombra.
Y no es la única parte en el libro que dice que se puso contento, se puso feliz. Pero luego dice la palabra de Dios que Dios envió un gusanito que se empezó a comer esa planta y se derrumbó la sombra que le estaba haciendo. Y otra vez se puso furioso y Dios le dijo: ¿por qué estás bravo? ¿Acaso tú trabajaste por levantar una planta para ti? ¿Qué quieres? Dijo: me quiero morir, estoy furioso. Y Dios le dice: mira, tú te interesas por ti mismo, mientras que yo me intereso por el mundo entero, por salvarlo, por darle vida eterna. Y ese es el mensaje central de todo el libro de Jonás. En un hombre que piensa en sí mismo y en Dios que piensa en todos los que por fe se acerquen a él. Quiero concluir con esto. Ahora, si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando le pedían señal los fariseos, ¿qué dijo? Señal no les será dada. La única señal es la señal del profeta Jonás. Con todo esto, con la lectura del libro de Jonás, tú te darás cuenta que está entretejido nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús, un genuino sacerdote, dio su vida como sacrificio. Hebreos 2:17. ¿Para qué? Para resucitar al tercer día y ser un genuino profeta. Lucas 24:19. Los caminantes de Emaús dijeron: Jesús es un profeta. ¿Y para qué resucitó al tercer día y ser un genuino profeta? Para gobernar como un genuino rey, un hombre que dejó todo. Filipenses 2:6-8. Dejó todo. Se quitó la capa, se humilló para venirnos a salvar. Y Apocalipsis 19:16 lo muestra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jonás nos está mostrando a un genuino sacerdote, un genuino profeta y un genuino rey, nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso a Dios si entendiste el mensaje, y quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Y si esta palabra edificó tu vida, que sé que a muchos les habló el día de hoy, quiero que entiendas que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quiero que entiendas que Él quiere que tú gobiernes con sabiduría. Y que estás aquí para ser un sacerdote para el Señor. Cierra tus ojos. Padre eterno, tu palabra ha sido predicada. Quiero que esa semilla que tú has sembrado en cada corazón empiece a germinar desde hoy. Y aquellos con corazón triste, apocado, que creen que ya fracasaron, hay buenas noticias. Tú puedes resucitar su ministerio. Tú puedes hacer lo que nadie puede hacer. Oro por mis amados hermanos, que tu bendición, tu aroma, tu aceite, tu presencia sea real en ellos. Bendícelos, Dios. Que esto que han escuchado hoy pueda ser el reflejo de tu Hijo Jesús en ellos. Siempre fracasaremos como hombres. Siempre fracasaremos. Tú eres el único que nos da la victoria, Señor. Y quiero que mis amados hermanos y yo podamos verla en ti. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para que, si alguno aquí, que sé que hay muchos, que Dios te ha hablado, puedan hoy ser partícipes de lo que tú quieres hacer.
Y que así como lo hizo Nínive puedan entender y ver que lo único que les espera es la muerte eterna. Dios los va a destruir, Dios los va a destruir, porque Él es un Dios de juicio, de justicia. Si no te arrepientes, si no clamas a Él y si no sales de ese pez en el que vas a morir. Y tú sabes que Dios te está hablando hoy. Así que pasa aquí al frente. Se acabó el tiempo, no hay mucho tiempo. Pasa aquí al frente y vamos a hacer una oración para que recibas a Jesús en tu corazón. Hay una esperanza de vida. Dios se puede arrepentir de la muerte que puedes sufrir. ¿Por qué? Dios no es un Dios con una vara esperando a castigarte. No, Dios es un Dios de amor. Y ese amor es el que quiere que tú experimentes hoy. Hay muchos hermanos hoy, para gloria de Dios. Yo quiero que juntos como iglesia inclinamos nuestra mano a Él, nuestras manos a ellos. Padre eterno, esto no es obra mía, es obra de tu Espíritu Santo que has tocado estos corazones. Y hoy vas a traer a la vida nuevamente a estos mis amados, que ahora los puedo llamar hermanos porque sé que tú los vas a anotar en tu libro. Oro, Padre eterno, para que tú coloques el querer como el hacer y que ellos puedan arrepentirse de corazón y creer en ti. Hoy te invito a que con tus propios labios diga: hoy creo en la obra de Jesús. Hoy creo que Él vino a salvarme, a resucitar después de haber muerto en la cruz y resucitar al tercer día para gobernar. Hoy me someto a tu gobierno. Y toda atadura que Satanás ha querido hacer en estas vidas, hoy en el nombre de Cristo es rota. Y si tú con fe crees en la obra de Jesús, de igual forma resucitarás para gobernar con Él eternamente. Padre, gracias por la salvación que has traído hoy. Como dijo Jonás, la salvación es tuya. Si tú hiciste esto con fe, hoy quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Un aplauso al Señor. Y nos vemos en nuestra próxima cita, sábados 7 de la mañana. Dios bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.